Estos cortos de amigos como el amigo Ariel Salvatelli desde la provincia de Neuquén, hacía bastante que no nos escribía, lo mismo que Omar Olote, otro querido amigo desde Entre Ríos, Marcelo Álvarez, un muy querido colega que siempre lo encontramos en las exposiciones. Bueno, nos volveremos a encontrar en otro lado. Pero ahora sí vamos con este caso tan particular que encontramos ahí sondeando fallos en las páginas de los fueros. Nosotros muy insistentemente, es un poco como un molino de viento que tengo yo en particular, hablamos del tema no de las demandas millonarias, sino de las condenas millonarias, cuando efectivamente la compañía tiene que poner plata y muchas veces no alcanza la póliza. Por eso hablamos de los límites de responsabilidad civil, sobre todo en las coberturas del ramo responsabilidad civil, donde a veces no estamos acostumbrados a los límites como los de autos de 10 millones que nos parecen suficientes. Vamos a ver que no. Insisto que el código es uno solo, el mismo daño debería pagarse igual, sea una RC Carteles, ascensores, el que metió la pata en un pozo de una obra en construcción o el tema automotores. El tema automotores, la evolución de la suma asegurada siempre ha dependido de la superintendencia. Muchísimos años, recordamos, tuvimos la de 3 millones, época del 1 a 1. Lamentablemente tenemos esa costumbre no tan sana de dolarizar. Y uno diría, 3 millones, hoy estaríamos en 240. De ninguna forma la suma asegurada acompañó esa evolución. Tuvimos 4 millones después, 6 millones, que fue donde ya se habilitó a que las compañías puedan emitir por mayores sumas. Hasta la de 4 era límite fijo, clavado, no había posibilidad. Con la de 6 millones ya sí, aunque el mercado no se mostró muy contento de ofrecer esas sumas, y desde el 1 de abril del 2019, había salido la circular en el 2018, 10 millones. Si calculamos la inflación del 1 de abril a hoy, debemos estar en un 60%. Ahora, 10 millones, hoy serían 16 millones si aplicamos esa actualización. ¿Son suficientes? Bueno, este caso nos muestra que no. Y fíjense las particularidades, porque no es un caso donde hay 3, 4 o 5 muertos. Es un caso de un muerto con 5 reclamantes, una familia. ¿Cómo es el caso? Un auto fue chocado de atrás, falleciendo su conductor, un hombre de 43 años de buena posición socioeconómico. La demanda, el reclamo muestra esto, accionista de varias empresas, reclama a la esposa del fallecido por sí y en representación de sus 4 hijos menores, 3 de los cuales adquirieron la mayoría de edad ya al momento de el fallo de primera instancia. ¿Cuánto demandaba en su momento? Algo así como 6.300.000, o lo que en más o en menos surja de las probanzas, como se suele decir. Fallo de primera instancia, juzgado número 35, diciembre del 2018, condena a pagar 7 millones y un poquito más, donde, bueno, le asignaba daño patrimonial indirecto y daño extrapatrimonial, lo que conocíamos antes como daño moral, a la esposa y a cada uno de los hijos, con el detalle de sumas. Intereses desde la fecha del hecho a una tasa del 8 anual y después hasta el pago, desde la sentencia al pago, tasa activa. Ahora, la condena a la aseguradora era en la medida del seguro y la póliza era de 3 millones al momento del hecho. Se apeló, fue a la Cámara, la sala I. Y este fallo es del 31 de julio, por eso digo, está recién salidito del horno, nadie lo tuvo, creo, todavía para analizar. ¿A dónde se fueron los 7 millones y pico de la primera instancia? A 22.300.000. Son 19.800.000 de daño patrimonial indirecto, dividido entre los 5 reclamantes, más 2,5 millones de daño extrapatrimonial o moral, también dividido. Ahora, no es solamente el tema indemnización. Yo les voy a hablar rápidamente, le voy a tirar así unas cifras redondeadas de las costas y honorarios. Esta señora, en primera instancia, tuvo 3 abogados diferentes. En una primera etapa, un abogado renunció o tomó a otro abogado en la segunda, y después volvió a renunciar ese segundo y tuvo otro en la tercera. Bueno, entre esos 3 estudios, por la actuación de primera instancia, son casi 8,5 millones de honorarios, más el estudio que quedó actuando hasta el final, por la actuación en cámara, 3 milloncitos. Se los resumo lo más rápido para que el número entre. Honorarios de abogados a cargo del condenado y de la compañía de seguros, en su proporción, 32 millones de pesos. Honorarios de peritos a cargo del condenado y la aseguradora, en su proporción, casi 3 millones. Porque encima la particularidad
el accidente supuestamente había ocurrido porque en ese momento que iba en la ruta ingresa otro vehículo, genera que frene el auto donde iba el fallecido y el otro se lo lleva puesto. La compañía de seguros quiso traer a juicio a ese otro auto y su aseguradora. Como en definitiva determinaron que no estaba probado, que la pericia técnica no mostraba esto, no tenía nada que ver, haber traído a juicio a ese otro auto y su aseguradora le salió la bonita suma de 8 millones de pesos de honorarios de primera, más casi 3 millones de honorarios de cámara. Todo eso está teniendo que pagar la compañía. Ahora bien, volvemos sobre el inicio. Les dije que la compañía de seguros tenía una póliza de 3 millones. ¿Qué interpretó la Cámara? Bueno, esto tiene que ver con una clara oposición de todo el fuero civil. Tengo otro caso futuro que voy a traer con un fallo de corte a lo que dice la Corte. La Corte viene sosteniendo y defendiendo que la compañía responde en la medida del seguro, tal como dice el artículo 118 de la Ley de Seguros. Bueno, esta discusión eterna que nació con la Ley de Defensa del Consumidor y los límites de la responsabilidad civil obligatoria llevó a que la Cámara diga, bueno, está bien, va a pagar en la medida del seguro, pero no el seguro vigente a la fecha del siniestro, sino a la fecha del fallo o de pago. Entonces, como hoy la suma asegurada general que tiene el mercado es de 10 millones, condena a que la compañía pague con el límite de 10 millones, obviamente aplicando los intereses, etcétera, con lo cual más o menos esto está quedando que la mitad de este fallo se va a tener que hacer cargo la compañía. Y la mitad del fallo, y la mitad de los peritos, y la mitad de las costas, el asegurado, cosa que vemos poco inviable. Pero fíjense, un solo fallo entre capital de condena, no pongo todavía intereses, costas y peritos, estamos casi en 60 millones. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál creen que hoy es un límite adecuado para un seguro automotor? Reitero que esto era un solo fallecido, con 5 reclamantes. Tiramos la consigna, ahora en un ratito la vamos a revisar, solamente como una referencia, preguntábamos cuál debiera ser un monto para cubrir una muerte. Tengan en cuenta que el piso de indemnización por muerte para RT hoy está por arriba de los 5 millones. Y esto es lo mismo que tratamos de recalcar y martillar a veces casi hasta el hartazgo con el tema de las coberturas de responsabilidad civil. La RC comprensiva, la RC de un cartel, que es una suma asegurada que en la ciudad de Buenos Aires nunca se actualizó. Sí se actualizó la de ascensores, 6 millones. Sí se actualizó la de calderas, 8 millones. Pero todo lo otro que le pueda pasar a una persona va a reclamar por el mismo código y se va a llegar a indemnizaciones similares. Ténganlo en cuenta. ¿Quedó bien?